El 8 de julio de 1947, el mundo cambió para siempre. No por una guerra, ni por un descubrimiento científico, sino por un titular de periódico que apareció en el Roswell Daily Record. La RAF captura platillo volador en rancho en el área de Roswell. Durante apenas unas horas, las autoridades militares estadounidenses admitieron oficialmente haber recuperado una nave extraterrestre en el desierto de Nuevo México, pero al día siguiente esa versión cambió radicalmente. Según la nueva versión oficial, solo había sido un globo meteorológico. ¿Qué sucedió realmente en los áridos campos del rancho Foster? ¿Por qué el ejército más poderoso del mundo cambió su versión oficial en menos de 24 horas? ¿Y por qué, 76 años después, Roswell sigue siendo sinónimo de encubrimiento extraterrestre? La historia de Roswell no es solo sobre ovnis y extraterrestres. Es la historia de cómo nació la cultura moderna de la conspiración, de cómo el gobierno estadounidense aprendió a ocultar secretos militares y de cómo un evento casi olvidado durante 30 años se convirtió en el caso de contacto extraterrestre más famoso de la historia. Hoy desenterramos los archivos clasificados, analizamos los testimonios contradictorios y exploramos las teorías que han dividido a creyentes y escépticos durante décadas. Prepárate para descubrir qué secretos guarda realmente el desierto de Nuevo México. Bienvenidos al misterio más controvertido del siglo XX, el incidente de Roswell. Para comprender la magnitud de lo que supuestamente ocurrió en Roswell, debemos situarnos en el contexto de 1947. Estados Unidos acababa de emerger victorioso de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se encontraba inmerso en una nueva guerra, la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Dale. La base aérea del ejército de Roswell, RAF, no era una instalación cualquiera. Era el hogar del 509º Grupo de Bombardeo, la única unidad militar en el mundo que había utilizado armas nucleares en combate. Estos eran los pilotos que habían lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki 2 años antes. El mayor Jesse Marcel era el oficial de inteligencia de la base, un veterano de guerra respetado y especialista en identificación de restos aéreos. Su experiencia incluía el análisis de tecnología enemiga capturada durante la guerra. Si alguien podía identificar los restos de una aeronave, ese era Marcel William McBrazel. Era un ranchero experimentado que había vivido toda su vida en el desierto de Nuevo México. Conocía cada piedra, cada planta, cada fenómeno natural de su tierra. Había visto caer meteoritos, restos de aviones militares en maniobras y globos meteorológicos, pero nunca había visto nada como lo que encontraría esa mañana de julio. El área del incidente se ubicaba en el rancho Foster, a unos 75 kilómetros al noroeste de Roswell. Era una región remota, árida,
donde la vida se limitaba a ganado resistente y rancheros acostumbrados a la soledad. El terreno accidentado y la escasa población hacían de esta zona el lugar perfecto para actividades militares secretas. La noche del 2 al 3 de julio de 1947 fue particularmente tormentosa. Los rancheros de la zona reportaron una tormenta eléctrica inusualmente violenta, con rayos constantes y un ruido extraño que algunos describieron como diferente al trueno normal. Era como si algo hubiera explotado en el aire. 1947 también marcó el inicio de la era moderna de los ovnis. El 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold reportó haber visto objetos voladores no identificados cerca del monte Rainier, en Washington. Los medios acuñaron el término platillos voladores y comenzó una oleada de avistamientos en todo Estados Unidos. El público estadounidense estaba fascinado y aterrorizado a partes iguales. Las revistas de ciencia ficción se volvieron extremadamente populares y la idea de visitantes extraterrestres capturó la imaginación colectiva. En este contexto de histeria ovni, cualquier evento inusual sería interpretado bajo la lente de la posible visita extraterrestre. El coronel William Blanchard comandaba la base de Roswell y tenía acceso a información militar altamente clasificada. Era un oficial veterano, pragmático y discreto. Su decisión de autorizar el comunicado de prensa inicial sobre la captura de un platillo volador sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del caso. ¿Por qué un comandante militar experimentado autorizaría la divulgación de información tan sensible? ¿Fue un error de comunicación? ¿Una estrategia de desinformación? ¿O realmente creía que habían encontrado algo extraordinario? La mañana del 4 de julio de 1947, Mac Brazel salió como cada día a inspeccionar su ganado. Había sido una noche tormentosa y quería asegurarse de que no hubiera daños. Mientras cabalgaba por el área noroeste de su rancho, algo captó su atención. Crestos extraños, esparcidos por un área de casi 1 kilómetro de longitud. Los restos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Según su posterior testimonio, había piezas de metal extremadamente ligero, que no se podían doblar ni romper. Material parecido al papel de aluminio, que se enderezaba solo cuando se arrugaba, y fragmentos con símbolos extraños que parecían jeroglíficos. Brazel recolectó algunos fragmentos y los llevó a Corona, el pueblo más cercano. Allí habló con el sheriff George Wilcox sobre su extraño hallazgo. Wilcox, igualmente desconcertado, decidió contactar a las autoridades militares de la base aérea de Roswell. La llamada llegó al mayor Jesse Marcel, quien inicialmente pensó que podría tratarse de restos de alguna aeronave experimental. Sin embargo, cuando Brazel describió las características de los materiales, Marcel decidió que el caso merecía investigación inmediata. El 6 de julio, Marcel acompañó a Brazel de regreso al rancho, junto con el capitán Sheridan Cavitt del contraespionaje del ejército.
Lo que encontraron en el lugar los dejó completamente desconcertados. El campo de escombros se extendía por aproximadamente 3/4 de milla, 1.2 kilómetros, en línea recta. Los fragmentos estaban distribuidos de manera consistente con el patrón de un objeto que se hubiera desintegrado en el aire. Marcel recogió todo el material que pudo encontrar y lo cargó en su vehículo para llevarlo a la base. Esa noche, Marcel se detuvo en su casa para mostrar los restos a su familia. Su hijo Jesse Marcel Jr., entonces de 11 años, recordaría décadas después haber visto metal que no se comportaba como metal normal y símbolos extraños que parecían escritura jeroglífica. Al llegar a la base, Marcel presentó los restos al coronel Blanchard. Después de examinar el material, Blanchard tomó una decisión que cambiaría la historia. Autorizó al teniente Walter Haut, oficial de Relaciones Públicas de la base, a emitir un comunicado de prensa. El 8 de julio de 1947, el comunicado llegó a los medios locales como una bomba. La RAF se complace en anunciar que ayer recuperó un disco volador de un rancho cerca de Roswell. La noticia se extendió como fuego por todo el país. Durante unas pocas horas, Roswell fue el centro de atención mundial. Periodistas de medios nacionales comenzaron a llamar a la base pidiendo más información. El ejército estadounidense había admitido oficialmente la recuperación de una nave extraterrestre. Punto. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El general Roger Ramey, comandante del 8º Ejército Aéreo en Fort Worth, Texas, intervino directamente. Esa misma tarde convocó una conferencia de prensa donde presentó una versión completamente diferente de los hechos. Según Ramey, todo había sido un error de identificación. Los restos pertenecían a un globo meteorológico de alto secreto, utilizado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Marcel, presente en la conferencia, permaneció en silencio mientras Ramey desacreditaba su evaluación inicial. Los periodistas notaron inmediatamente las inconsistencias. Los fragmentos mostrados por Ramey parecían claramente restos de un globo meteorológico convencional, muy diferentes a los materiales exóticos descritos inicialmente por Marcel y Brazel. Mientras tanto, Mac Brazel había sido llevado a la base militar para interrogatorio de rutina. Permaneció incomunicado durante varios días. Cuando finalmente regresó a su rancho, su actitud había cambiado completamente. Ahora insistía en que solo había encontrado restos de un globo meteorológico. Durante las semanas siguientes, equipos militares peinaron exhaustivamente el área del rancho Foster. Según testigos locales, recuperaron cada fragmento, por pequeño que fuera, y advirtieron a los rancheros vecinos que no hablaran sobre lo que habían visto. El caso se cerró oficialmente y fue clasificado. Durante los siguientes 30 años, Roswell fue solo una nota al pie
en la historia de la aviación militar. Pero los secretos tienen una manera peculiar de salir a la luz. La teoría extraterrestre ganó fuerza en los años 70, cuando investigadores como Stanton Friedman comenzaron a entrevistar a testigos originales. Jesse Marcel, ya retirado, confesó en 1978 que los restos que encontró en 1947 no eran de este mundo. Los defensores de esta teoría señalan inconsistencias clave en la versión oficial. Los materiales descritos: metal más fuerte que el acero pero más ligero que el aluminio, que se enderezaba automáticamente al arrugarse. Los símbolos extraños. Múltiples testigos describieron jeroglíficos o símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. El comportamiento militar. ¿Por qué tanto secretismo para ocultar un simple globo meteorológico? En 1994, el ejército estadounidense publicó un informe oficial, The Roswell Report, Fact versus Fiction in the New Mexico Desert. Según este documento, los restos pertenecían al Proyecto Mogul, un programa militar ultra secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas. El Proyecto Mogul utilizaba trenes de globos de gran altitud equipados con micrófonos ultrasensibles para detectar ondas sonoras de explosiones nucleares a miles de kilómetros de distancia. Los materiales utilizados incluían cinta reflectante para radar que podría explicar el metal que no se dobla, varillas de balsa ultraligeras y resistentes, símbolos de fabricación, marcas de fábrica que podrían parecer jeroglíficos a ojos no entrenados. Esta teoría explicaría el secretismo. En plena Guerra Fría, revelar capacidades de detección nuclear habría comprometido la seguridad nacional estadounidense. Una teoría menos conocida pero inquietante sugiere que los restos pertenecían a tecnología nazi experimental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclutó secretamente a cientos de científicos nazis a través de la Operación Paperclip. Los nazis habían desarrollado tecnología aeronáutica revolucionaria, incluyendo diseños de platillos voladores, los proyectos Jaunebu y Vril, materiales compuestos avanzados, aleaciones experimentales, propulsión alternativa, motores de reacción y conceptos antigravedad. Según esta teoría, el accidente en Roswell habría sido la prueba fallida de tecnología nazi capturada, operada por científicos alemanes bajo custodia estadounidense. El secretismo sería para ocultar la colaboración con antiguos enemigos de guerra. La teoría más maquiavélica sugiere que todo el incidente fue una operación psicológica deliberada. El objetivo habría sido múltiple: distracción pública, desviar atención de programas militares reales, prueba de desinformación, evaluar cómo se propagan las noticias falsas, guerra psicológica, hacer creer a los soviéticos que Estados Unidos tenía tecnología superior. El patrón sería filtrar información falsa, permitir que se extienda, luego desmentirla públicamente, mientras se estudian las reacciones sociales y mediáticas. Esta teoría explicaría las inconsistencias deliberadas, el cambio de versión oficial y por qué el caso resurgió décadas después
cuando ya no comprometía operaciones activas. Décadas después, algunos fragmentos supuestamente del incidente han sido analizados por científicos independientes. Sin embargo, la falta de evidencia física verificable y la ausencia de documentación oficial contemporánea mantienen el misterio sin resolver definitivamente. Más de 7 décadas después, Roswell se ha convertido en sinónimo de misterio extraterrestre. La pequeña ciudad de Nuevo México ha transformado el supuesto incidente en una industria turística millonaria. Cada año, miles de visitantes llegan esperando encontrar respuestas sobre lo que realmente ocurrió en 1947. El impacto cultural del incidente trasciende la pregunta sobre su veracidad. Roswell se convirtió en el arquetipo del encubrimiento gubernamental, inspirando décadas de teorías conspirativas y alimentando la desconfianza pública hacia las instituciones oficiales. Punto. Los esfuerzos por obtener la verdad han continuado. Investigadores, periodistas y activistas han logrado la desclasificación de miles de documentos militares relacionados con ovnis. Sin embargo, los archivos específicos de Roswell permanecen en gran parte clasificados, alimentando especulaciones sobre qué información podría contener. La búsqueda científica de vida extraterrestre ha avanzado enormemente desde 1947. Programas como SETI, el descubrimiento de exoplanetas potencialmente habitables, y el reciente reconocimiento oficial de fenómenos aéreos no identificados por parte del Pentágono han llevado la discusión sobre vida extraterrestre desde la ciencia ficción hasta el ámbito científico serio. ¿Qué podemos concluir sobre Roswell después de analizar todas las evidencias disponibles? La respuesta honesta es que el misterio permanece sin resolver definitivamente. Cada teoría tiene elementos convincentes y puntos débiles. La teoría extraterrestre carece de evidencia física verificable, pero las inconsistencias en la versión oficial son innegables. El proyecto Mogul explica muchos aspectos técnicos, pero no el nivel extremo de secretismo mantenido durante décadas. Las teorías sobre tecnología nazi son especulativas, pero históricamente plausibles. La operación psicológica sería consistente con otros programas de inteligencia de la época. Lo que sí sabemos es que algo extraordinario ocurrió en el desierto de Nuevo México en julio de 1947. Jesse Marcel, un oficial militar respetado y experto en identificación de aeronaves, mantuvo hasta su muerte en 1986 que los restos que encontró no eran de este mundo. Roswell nos enseña que en la era de la información, algunos secretos pueden mantenerse durante décadas. Nos recuerda que la línea entre realidad y ficción puede ser más difusa de lo que creemos. Y nos plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente solos en el universo? La verdad sobre Roswell puede estar enterrada en archivos clasificados, perdida en el desierto de Nuevo México, o tal vez nunca existió como la imaginamos. Pero una cosa es segura: mientras sigamos mirando hacia las estrellas,
preguntándonos si estamos solos. El misterio de Roswell permanecerá vivo. ¿Crees que Roswell fue realmente un encuentro extraterrestre, un experimento militar clasificado o simplemente el mito más persistente del siglo XX? ¿Piensas que el gobierno tiene la obligación de revelar todo lo que sabe? ¿O hay secretos que es mejor mantener ocultos? Comparte tu teoría en los comentarios y déjanos saber qué otros misterios te gustaría que investiguemos. ¿Este caso te ha fascinado? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y recuerda, la verdad está ahí fuera, pero a veces está más cerca de casa de lo que pensamos.